Miguel, ¿para qué estamos aquí hoy? Para mantener un diálogo entre ciencia y consciencia. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Los Terapeutas, expertos en tareas humanas. Un espacio divertido donde parar, aprender y aligerar la mochila para reconectar de verdad con la vida. Somos Miguel Alfonso y Fernando Tobías. Y hoy estamos muy contentos porque ha acontecido y alguien va a pagar una comida. Porque ¿a quién tenemos, Miguel? Dilo, por favor, dilo a todos nuestros oyentes. Sí, me toca pagar una comida porque hemos traído a Gustavo Díez. ¿Y quién dijo que no iba a acontecer? Pues yo, porque dije, este señor, que yo me he hecho un máster en MBSR con él, es el tío más hiperactivo y ocupado del planeta Tierra. No va a venir, no va a quedar contigo, no va a tener un minuto. Pero la vida nos regaló un encuentro fortuito por allá por Pozuelo y él, que sabe leer señales, dijo, está de que sí, voy a ir a vuestro podcast. Y en este instante, Miguel, está aconteciendo y la comida será más tarde. Gracias. Pues hola, Gustavo, me has costado la comida, pero me alegro mucho, está bien empleada. Es genial. Y la señal aquella fue total. O sea, yo cuando vi que había un tipo encima de mi capo... ¿Qué era yo? Ese es Fernando, sí. No era una mosca estampada del parabrisas. Solo quedó entregarse, ¿verdad, Gustavo? Solo quedó entregarse. Efectivamente. ¿Cómo podía decir que no? Imposible. Bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes un poquito quién eres, muy breve, porque me he mirado, bueno, tienes un currículum que llega de aquí a Roma, entonces voy a hacer la versión párrafo corto. Eres director de Niracara, que es un laboratorio de investigación. Y formación también. Formación. Pionero en España. Pero en España tú remátame todo lo que... Y además eres investigador en neurociencia. Efectivamente. Tienes tu carrerita ahí como físico teórico, tus máster varios en inteligencia artificial, que hoy no puede faltar, en neurociencia, un TDI que me gustó, porque yo el único TDI que conocía era el de mi coche, el León TDI. Y cuando vi un TDI en el centro de mindfulness de muchas chuches, de Massachusetts, es que a Fidel le gusta lo de muchas chuches. Pues no sé ni lo que es, pero pinta bien. Está muy bien. La UMass es una universidad americana pública que está en Boston, en un sitio que es como un paraíso para los intelectuales, puesto que está la UMass, está Harvard, está el MIT. Siempre hay cosas que hacer, vamos. Qué guay. Pero sabemos que lo que de verdad da tu currículum peso es tus dos hijos y tu pareja, como todos los que todavía mantenemos pareja, que son nuestros yunques, la familia, en una palabra, que es lo que te permite traer la ciencia que investigas, ponerle consciencia y traerla al mundo de aquí, al de las personas. Tener una familia es la empiria, o sea, es cuando pones todo lo que uno cree que puede servir, no solamente desde el punto de vista del desarrollo personal, sino también en las interacciones humanas, y ves si funciona o no. Los hijos te ponen claramente en tu sitio. Oportunidad de evolución segura, decía mi abuela. Pues sí. Y además, yo estoy muy contento, Gustavo, gracias de corazón por haber permitido aquel asalto a tu capot, pero yo creo que estáis haciendo una labor increíble desde hace muchos años, Nazaret Castellanos, tú y todo vuestro equipo, porque empezar a hablar, yo que me sigo dedicando a la formación en empresas, en universidad de mindfulness, y decir, argumentar, exponer evidencias científicas de que todo esto que decían ya los budistas y todas las tradiciones contemplativas desde hace más de 3.000 años, que podamos con una investigación seria, con rigor, demostrar que hay cambios medibles en el cerebro, que esto no son tonterías, que cuando estáis ahora investigando nos decía, no, respiración y cerebro, es que esto es serio, es que esto tiene rigor, es que esto no es una cuestión de creer. Creo que en España y fuera de España, en nuestras fronteras, habéis hecho un esfuerzo brutal en divulgar con rigor y seriedad, y lo vais a seguir haciendo, que todo esto que venimos muchos haciendo durante mucho tiempo, esto tiene una base científica seria. Esto de verdad, de corazón, Gustavo, gracias. Gracias, Fernando, pero también hay un apunte súper interesante y es, no solamente la ciencia involucra la demostración de que algo funcione o no funcione, sino que cuando uno investiga, de alguna forma lo desmantela, lo analiza de tal manera que puede entender por qué suceden las cosas. Y ahí aparecen muchos caminos. O sea, cuando uno comienza a entender por qué pararse en una posición estática y observar la respiración genera cambios en el cerebro, también puede ver
qué otras posibilidades, qué otras técnicas nos podrían generar cambios similares, a lo mejor con menos esfuerzo, y también qué cosas incluso en la tradición pueden no ser correctas. Cuestionarlo incluso, ¿no? Efectivamente, la ciencia no solamente trata de demostrar, sino también de abrir caminos nuevos, ¿no? La verdad es un camino, o sea, más bien es una tierra sin caminos. Inhóspito hay por descubrir, ¿no? Pues para eso te hemos traído aquí hoy, para buscar un trocito del camino hasta donde nos puedas acompañar. Mira, primero queríamos, como eres una especie de... Yo te veo como una especie de biblioteca. Primero me quedo ante todo lo que vi cuando hice el curso de MBSR contigo en Iracara. Dije, joder, digo, estoy limitado por mi ignorancia. Digo, no, claro, mi ignorancia me limita a qué te pregunto, porque veía que sabías de todo un montón y entonces digo, querría saber más para poderle preguntar mejor. Pero bueno, me quedé al final en el silencio, que es lo que me invitaste a ese curso. Y te lo decía antes, ¿no? Es la primera persona que ha conseguido que esté 8 semanas meditando 1 hora al día. ¿Y cómo cambió eso en ti? ¿Cómo cambió eso en mí? Pues mira, primero, me ayudó a pasar una de las crisis más gordas de mi vida, que fue una obra mudanza, doble mudanza, porque era una reforma integral de mi casa, que encima además mi mujer luego la acompañó con una fractura de tobillo en todo el mogollón, así que me permitió no morir en el empeño, no matar a nadie, casi incluso diría que disfrutar de aquello, y me trajo mucha calma, me permitió dormir mejor, me permitió estar más centrado y tener más paciencia con todo lo que aquello suponía. 2 mudanzas, con 2 hijos, adolescentes y esta condición física que le sucedió a mi mujer. Entonces, me sirvió de narices. Te lo digo así y aprovecho yo aquí a decirte gracias. Gracias a mí, porque me di el permiso de ir al curso. Y de hacerlo 1 hora al día. Y de hacerlo 1 hora al día. Sí, sí, sí. Y luego es verdad que luego hablaremos de cómo ha ido evolucionando el tiempo, pero eso quiero que vaya después, con esa frase tan chula que nos has dicho. Entonces, antes de arrancar por ahí, te queríamos preguntar, para que no dependa de nuestra ignorancia, ¿alguna novedad, última noticia, algo chulo de vanguardia, que estés ¿no? investigando con Nazaret o que quieras poner al servicio de las personas que nos escuchan, que digan, ostras? El último artículo que está ahora en revisión habla de una cosa muy chula y es, investigamos sobre la respiración natural, espontánea, que las personas tienen y su vinculación con la actividad cerebral. Queríamos ver si la actividad cerebral y la forma espontánea de respirar guardaban alguna sintonía. O sea, una forma de respirar está relacionada con una forma de actividad cerebral. Y nos dimos cuenta de que sí, en un aspecto muy importante. Las personas que participaron en nuestro estudio y que tenían más nivel de ansiedad tenían una forma muy particular de respirar. Y esa forma está relacionada con una mayor pausa post-expiratoria. O sea, uno inspira, expira y después de la expiración, sobre todo en la respiración espontánea, cuando alguien no está teniendo una acción determinada como correr o lo que fuera, tiene una pausa post-expiratoria. Es decir, te quedas un poquito antes de volver a inspirar. Pues bien, las personas que tenían más ansiedad nos dimos cuenta de que esa pausa era prácticamente el doble que una persona que no tenía ansiedad. Y además hay una cuestión súper importante aquí, y es que medimos ansiedad con cuestionarios, que es la cosa más poco precisa que hay. O sea, es preguntarte cosas sobre tu vida, si notas que te puedes relajar, si no, si notas que te sudan las manos de vez en cuando, si notas que, en fin, ese tipo de cuestiones. Y efectivamente, luego estuvimos viendo por qué demonios eso era así. Y es que hay una región cerebral que se llama la amígdala, que está muy relacionada con muchísimas cosas, pero en particular con la detección de posibles amenazas. Se activa junto con otras zonas del cingulado anterior e ínsula ante estímulos salientes, pero particularmente ante estímulos que son amenazantes. Nosotros entendimos que cuando una persona está simplemente relajada, tiene estímulos salientes, pero no de fuera, sino de dentro, sus propios pensamientos, una preocupación que acontece, por ejemplo. Eso genera una activación en la amígdala. Y curiosamente la amígdala tiene conexiones
inhibitorias, o sea, inhibe centros respiratorios que son como un marcapasos de la respiración. Y esto se puede entender porque cuando ves un arañón peludo encima de la mesa, como está pasando ahora mismo, uno bloquea la respiración. Entonces, algo así pasa también Con la ansiedad. Con la ansiedad, cuando estás simplemente relajado en un sitio, ¿no? Entonces, fíjate qué curioso. La respiración es una huella dactilar de la mente. O sea, la respiración y el cerebro tienen muchísimas conexiones, obviamente, ¿no? Hay una interacción brutal. La respiración influye en la actividad cerebral y al contrario, la actividad cerebral, como ahora os estaba diciendo, influye en la respiración. Y ese terreno es el que nos apasiona, hemos entrado ahí desde hace unos cuantos años y estamos investigando en ello, ¿no? Te entiendo entonces que el enemigo está en casa. Es decir, puedo tener fuera un estímulo, pero mis pensamientos, mi relato, mi forma de colocarlo verbalmente es lo que activa mi ínsula y dice esto es peligroso, peligrosísimo, horrible, no me puede ocurrir. ¿Y eso es lo que genera este proceso? ¿O es una de las cosas que lo generan? Es una de las cosas. Fíjate, hay una parte consciente de lo que pasa, que probablemente sea pequeña, no se sabe qué tanto por ciento. Y es esto, los pensamientos espontáneos que uno tiene. La preocupación, algo del pasado que te viene a la cabeza y te martillea, lo que fuera. Bien, pero eso es consciente. Uno, aunque claro, se da cuenta, aunque sea mecánico, aunque uno no tenga voluntad de que eso pasa, pero es consciente, ¿no? Pero luego hay cosas inconscientes, muy, muy corporales. Te voy a poner un ejemplo. En el laboratorio, cuando ponemos una máscara con un aire enriquecido en CO2, las personas que tienen o han tenido ataques de pánico, se les genera una reacción ahí, un ataque de pánico en el laboratorio por respirar aire con CO2. Las personas que no han tenido un trastorno de ansiedad estoy hablando, o un ataques de pánico, no suelen tener ese estímulo, o sea, esa reacción, perdón. Entonces, lo que está pasando aquí es que ante señales, por ejemplo, una variación de CO2, que tú no tienes, efectivamente, no tienes esa conciencia, un aumento o un descenso de la presión sanguínea, cualquier cosa que te puedas imaginar de toda esa corriente de información que nos viene del cuerpo y que podemos llamar interocepción o propiocepción, el cerebro va generando respuestas, va generando reacciones. Si en algún momento, cuando tú tuviste un ataque de pánico, por tener un ataque de pánico, se generó un aumento o un descenso muy grande de CO2, esas variaciones grandes de CO2, el cerebro las registra como algo amenazante. Pongo una metáfora. Es como si, digamos, el arañón ese peludo lo tuvieras dentro, pero ni siquiera sabes que lo tienes dentro. Tu cerebro reacciona. ¿Estás ansioso? ¿Por qué? No sé, estoy ansioso. Es el cerebro reaccionando a señales interoceptivas. O sea que no todo depende siempre del trauma pasado, de escarbar con 1001 cursos y técnicas, y hay una parte que tenemos que asumir que va a ser inaccesible y trabajar con ella de otra manera. Efectivamente, es que probablemente esa reacción que tiene el cerebro ante las variaciones de la información que nos viene del cuerpo puede ser producida por un trauma. Es decir, un ataque de pánico es por algo. Pero tú no lo recuerdas necesariamente. Efectivamente, se te ha hecho una conexión cerebral a esta variación de CO2 es peligrosa. Eso es el trauma. Tienes una foto del contexto de cuando sucedió, pero de todos los parámetros que tu cuerpo es capaz de regular. Efectivamente. De la que son N elevado a X infinito. Sí, o sea, es brutal. Pero la cuestión es, has hecho una pregunta muy buena, ¿es accesible o no es accesible? Y creemos que sí. Que sí. Y por un estudio que también es parte de lo último que estamos haciendo, que básicamente el diseño era un retiro de meditación de 7 días, pero ahora estamos analizando los 3 primeros días nada más, porque a los 3 días y medio realmente cambiamos de técnicas, entonces estamos analizando las primeras 3 días y medio de retiro.
Una de las cosas que hemos analizado, Naza y yo, es que las personas antes de practicar meditación tenían una reactividad cerebral en estas regiones que antes os he nombrado, amígdala, córtex cingulado anterior y ínsula, tenía una reactividad a señales interoceptivas. Nosotros medimos la respiración y el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que ante variaciones de esas señales, el cerebro se disparaba. Esas áreas que están relacionadas con una especie de monitorización de los estímulos que son interesantes, ¿no? Algo amenazante, algo que es atractivo, algo que te puede generar, yo qué sé, pues cuando Fernando va por la calle y de repente se le gira el cuello hacia un sitio y justamente está en foco una mujer atractiva, entonces también entra en juego estas tres áreas que os he hablado, ¿no? Que se llama la red de saliencia. Bien, pues veíamos que antes de practicar meditación, esta red reaccionaba mucho o mucho más a las señales de la respiración y del corazón. Después de practicar meditación, el cambio era significativo y muy grande, no reaccionaba. ¿Qué quiere decir eso? Que la práctica de meditación no solamente va de atender a la respiración, sino va de, en este caso, quedarse quieto en un sitio, aparece una reacción, me quiero levantar, y tú te quedas, o hay ciertas reacciones corporales que te hacen sentir incómodo. Esto pasa mucho en la práctica de meditación. A los 5 minutos hay incomodidad, las piernas se quieren mover como en el síndrome de piernas inquietas, pero sin embargo uno persiste. ¿Qué es lo que está haciendo? Entrenando a su cerebro a decidir que esos estímulos que está registrando no son amenazantes. Vale. Y llega un momento en que la postura se hace mucho más cómoda. ¿Por qué se hace más cómoda? ¿Ha cambiado el cuerpo biomecánicamente? No, lo que ha cambiado es la manera en la que el cerebro reacciona a esas señales. Entonces, por ahí hay algo súper interesante. Es un mecanismo que estamos ahora estudiando, muy potente, y que realmente apunta a que en el trauma hay una base somática, una base corporal, una base no accesible, que probablemente sea mucho más importante que la parte accesible, más cognitiva, más consciente, sí. En otras palabras, vas a tener que meditar más para cuidar tu cuello con tanto golpe de cuello ahora en verano. Vamos a tener Te conoce bien. Vamos a tener que seguir meditando más. Eso seguro, no me cabe la menor duda. Te quiero enlazar, hablando de meditación, por mi experiencia personal y guiando Gustavo a otras personas. Y lo conectamos con el modelo IFS, que nos consta que lo conoces, que también es un poco la base de nuestro podcast. A veces, cuando la consigna suele ser la habitual de observa lo que te venga durante la práctica, no te enganches, déjalo pasar, yo he visto que a veces esos pensamientos que vienen o emociones vienen de una parte. Suelo poner este ejemplo: cuando un niño pequeño te está tirando de la camiseta o de la falda, que me hagas caso, y tú, que no te hago caso, que me dejes en paz. El niño o la niña no se va a cansar. Seguirá ad infinitum hasta que le hagas caso. Entonces, a veces pasa que en las prácticas de meditación no queremos escuchar esas partes porque ahora no toca, pero que más tarde o más temprano va a ser necesitada esa parte ser escuchada, integrada, qué le pasa, qué no me pasa. Entonces, a mí me gusta mucho el modelo de IFS y lo complemento con la meditación en el sentido de, bueno, ahora puedo elegir no hacerle caso a esa parte, pero me comprometo con esa parte a en otro momento escucharla, porque a veces queremos, y esto lo he vivido en primera persona, como, no, es que a mí lo que me mola es el silencio interior, y todas estas partes me están dando por saco. Entonces, haced favor de callaros porque yo he venido aquí para tocar el nirvana, respirar la paz interior y tal. Ya, pero es que si esas partes no las escuchamos, y Richard Schwartz tiene una frase que me gusta, que el silencio interior, más que ser una meta que busquemos directamente, es la consecuencia de haber puesto equilibrio y armonía en las diferentes partes. Y mientras no nos paremos a escucharlas, y eso es fastidiado porque hay cosas que duelen, hay niños, hay exiliados, hay niños interiores que tienen mucho dolor, que hay trauma, y hasta que no nos paremos a escuchar y a integrar, no va a aparecer de manera natural ese estado de paz, de calma, de sosiego, de conexión. Entonces, yo ahora lo estoy complementando en mi trabajo personal y quiero escuchar tu opinión, y cuando facilito el de otras personas, el que vale, esa parte necesita de ti que la escuches, porque si no va a ser un niño o una niña que va a estar tirando de ti ad infinitum, y ese es un mensaje que necesita por ti ser escuchado e integrado.
Claro, yo creo que estás hablando de dos funciones que son diferenciales y que pueden ser muy complementarias, ¿no? Y que yo creo que la cuestión de la práctica de meditación es que nunca ha sido definida de una manera tan concreta como generar, por ejemplo, un estado de silencio en el que cuando aparezcan pensamientos simplemente los dejemos pasar. Las prácticas de meditación en las diferentes tradiciones donde se han desarrollado han sido descritas de 1000 formas, con 1000 funciones, 1000 aproximaciones. Es mucho más complejo, ¿no? Y además ha habido normalmente disputas, peleas entre diferentes aproximaciones, y ahora está pasando lo mismo, ¿no? Bien, dicho esto, cuando tú estás comenzando a practicar meditación, quizás es una buena técnica simplemente estar unos minutos observando el pensamiento, dándote cuenta de que estás pensando y volviendo a la respiración, simplemente dejándolo ir. Y es una técnica, es algo artificial. Es algo que genera una función básica, ¿no? Que hay que entender. La función es la metacognición, saber qué estás pensando, y luego un entrenamiento de la atención. O sea, estás dándote cuenta de qué estás pensando, pero además desconectas de eso que estás pensando para conectar o focalizar en la respiración. Y eso ya tiene su valor. Pero claro, si uno se confunde en que eso es el final de todo, entonces pues va a estar limitado. Si un niño te está tirando de la camiseta, efectivamente tienes que escucharle. La cuestión es que hay muchas maneras de escuchar y muchas maneras de decirle cosas. Tú puedes decir, por ejemplo, niño, cállate. Le puedes escuchar e intentar convencerle de que aquello que está pensando es una tontería, y eso le va a llevar al niño a otro lado. Le puedes escuchar e intentar convencerle de que es mejor que piense de otra manera. Eso es otra forma de escucharlo y de reaccionar ante eso que está diciendo. Y todo eso genera diferentes cosas dentro de nosotros, ¿no? Pues bien, yo creo que no solamente es escuchar, sino, vale, cuando escuchamos, ¿qué hacemos con esas voces, ¿no? Una voz martillante de una persona que a lo mejor le está diciendo que no vale, que tiene una autocrítica brutal sobre él mismo, que no va a conseguir aquello que quiere, que es un mierda. Y que no merece amor, lo que sea. Tal. ¿Cómo escuchar, pero también cómo relacionarse con esa voz, ¿no? Yo creo que ahí hay un campo que no solamente pertenece a la práctica de meditación, pertenece a la propia terapia, ¿no? La terapia cognitivo-conductual trata de eso. Cada uno quiero decir, cada terapeuta a lo mejor tiene su visión, pero trata de eso. Y en el IFS creo que también se trata de eso de una manera como muy profunda, ¿no? Sí. Y creo que eso tiene un valor fundamental, porque trata de algo que creo que es también fundamental, y es la meditación no nos tiene que, hacer dejar de pensar, porque entonces el objetivo sería llegar a ser un geranio o algo así, sino es aprender a pensar. Y ese aprender a pensar y dirigirlo, ¿no? Dirigir el pensamiento. Conlleva muchas cosas. Claro, conlleva escucha, intención de comprensión. Las cualidades de IFS, por ejemplo, de la esencia, lo que es más allá meta, más allá de lo que es la psique y las voces que has nombrado, mi parte crítica, mi parte buscadora, o mi parte obsesiva, o mi parte cachonda y divertida, todas esas voces que tenemos ahí, más allá está esa esencia, y entonces ahí entra la curiosidad, escucharme con curiosidad. ¿Por qué tengo este ruido? ¿Por qué se me corta la respiración? Y con curiosidad y con compasión, es decir, bueno, aceptarlo, que está ahí, también con confianza de que tiene un sentido. Ahí entrarían todas las 8 Cs, pero me acuerdo de una palabra que no está en las 8 Cs de Richard Schwartz, que se lo oía Nazaret, que es la de meditar con amabilidad, que el cerebro percibe la amabilidad. Entonces, cuando un cerebro, todos hemos tenido experiencias de profesoras o padres que han sido estrictos y rígidos, y ahí nos bloqueábamos, nos volvíamos idiotas y torpes. En la meditación puede ocurrir igual. Cuando yo me obsesiono en vaciar la mente, estar rígido, contar respiraciones y es con exigencia, está dirigiendo la meditación una parte. Ya entraría aquí el darme cuenta de que hay una parte mía directiva, obsesiva, crítica, y sería una parte empezar a conocerme, esta parte mía.
y empezar a sustituirla por amabilidad. Si puedo estar en la parte de que soy mierda meditando o, joder, en una parte de mí que me llama mierda cuando estoy meditando porque se me va la cabeza a pensar en la cocina y en el colegio. Y acogerlo con curiosidad, reconocerla. Este es un poco la amalgama. A la vez que voy meditando voy poniendo ese observador que comprende, que acoge y que de alguna manera permite, abraza todo lo que soy. Que eso también lo dice nuestro amigo Fidel Delgado. Abrazar todo lo que soy. De eso va esto. Sí, mira, desde una perspectiva muy sencilla, al final todas las características que tú has puesto sobre la mesa están muy relacionadas con una respuesta de relajación en mamíferos. Un bebé que está en brazos de su mamá o de su papá se siente acogido, se siente amado, se siente cálidamente relajado. Y muchas de estas cualidades que tú estás hablando creo que tienen que ver con eso. O sea, interiormente quizás hemos absorbido por nuestra educación o lo que fuera formas de tratarnos a nosotros mismos que no están relacionadas con esa forma de relacionarnos más relajada, ¿no? Hay una mujer que se llama Jane Goodall, que es primatóloga, fascinante, que dijo una frase en una conferencia que me dejó pensando durante muchos años, y es: somos los primates que peor tratamos a nuestras crías. Y quiero decir, los humanos, ¿no? Porque es verdad que cuando somos bebés sí que hay un cuidado más incondicional, pero luego viene un poco toda la parte de educación y tal, que a veces se genera mucha autoculpabilidad o autocrítica, ¿no? Entonces, es verdad que si ante la autocrítica la compasión o la autocompasión sería formidable, o la autoamabilidad. Pero yo me he encontrado en estos años que hay personas que no pueden hacerlo. O sea, que tú le dices trátate con más amabilidad o con más autocompasión y le suena chino. O sea, no pueden, se sienten... Está fuera de su órbita. Efectivamente. ¿Qué camino entonces se puede coger, no? Pues no lo sé, pero yo lo que utilizo es algo mucho más basado en el cuerpo. Utilizo el trabajo corporal para que al menos se generen estados en los que se sienta muy relajado, en los que su respiración cambie también sus patrones, se vuelva una respiración más amplia, más sosegada, y eso va a dar lugar probablemente a una respuesta de relajación en la que a lo mejor es más probable que pase la autocompasión en algún momento, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Es así. La cuestión es que a lo mejor hay casos en los que ir directamente a eso puede ser que no sea posible ahora, pero sí en algún momento, si trabajamos con ello, ¿no? Desde IFS, como se contempla, es trabajar con los protectores. Yo creo que estás calmando protectores, amansando las fieras, las partes que están muy activas, con este acompañamiento, esta amabilidad inducida. Buscamos calmar esos protectores que están tan rabiosos y que a veces incluso se pueden acelerar más si los miramos demasiado de frente, sin esa calma, ese acogimiento. Y eso permite que surja lo que viene de serie, que es esa compasión y esa autoamabilidad. Para Richard Schwartz está de serie. En otras tradiciones sería el espíritu, el alma, la divinidad en cada uno, la energía del universo, como lo queramos llamar. Las cualidades en las que se condensa son estas características que hemos dicho. Entonces es como parar el ruido hasta donde se pueda para que surja y emerja de manera espontánea lo que viene de serie, que es esa esencia, que es lo que somos. ¿Te cuadraría? Sí, creo que viene de serie porque la compasión se puede ver no solamente en los seres humanos, sino también en los elefantes o en los cuervos. En los cuervos es muy interesante. Hay un investigador, Heinrich se apellida. Eso en la biblioteca, ¿ves cómo lleva razón? No. Lo dijiste. Sí, perdona. Tú haz como que le entiendes. Tú sí, Henry, de todos los Henry toda la vida. El del quecho. Sí. Bueno, este tío le gustaba A eso sí lo hemos entendido, lo del tío sí. Le gustaba correr. Entonces, corriendo por el bosque al lado de su casa, en un invierno, es una historia larga, pero la resumo.
en un invierno vio cómo Eso ha sido el ordenador. Sí, pero seguimos. No pasa nada. Bueno. Vio como un cuervo de un clan daba comida a un cuervo de otro clan. Toma ya. Entonces, él se preguntó cómo puede ser que haya un comportamiento compasivo entre cuervos. Los cuervos son súper interesantes. Son animales que pasan la prueba del espejo, o sea, que tienen cierta autoconsciencia. Prueba de ello, además, es que tienen nombres por cada persona del clan, que son sonidos. Y además tienen un lenguaje bastante profundo. Ahí tienen dialectos también. Por ejemplo, el cuervo de España va a hablar diferente al cuervo alemán. Jolín. Y tienen también esa capacidad de sentir el sufrimiento de otro cuervo y acompañarle de alguna forma para extinguir ese sufrimiento. Los elefantes... Compasión. Porque la compasión trata de eso. La compasión trata de sentir... Conecto con el sufrimiento del otro. Efectivamente. Y emerge una intención. Y me movilizo a hacer algo al respecto. Efectivamente. Ahora, que en el ser humano sea mucho más complejo, porque somos más complejos, vale, pero la raíz está ahí. En los animales sociales hay compasión, porque es algo evolutivo, tiene sentido. Entonces, en nosotros, al tener esta vida tan rica, tan loca, tan tarada, ¿no? Como vosotros, también la autocompasión sería importante, porque no somos uno, como bien dice el IFS, ¿no? Somos muchos ahí dentro. ¿no? Ajá. Y creo que la mejor manera de verlo es esta metáfora del Veda, no sé en qué Upanishad salía, pero bueno, da igual, de que cuando las diferentes voces van hacia diferentes sitios, es equivalente a un carro tirado por caballos que cada uno va por una dirección, ¿no? Polaridades, se Sí, llaman aquí, distinto. polaridades, peleas intestinas que tenemos ahí dentro. Pues al final la compasión o la conciencia de que eso está ocurriendo, la capacidad de integrar todas las voces que uno tiene, pues tendría que ver con alinear a todos los caballos en una dirección, ¿no? Que tienen la misma intención, una intención de cuidado, pero cada uno a su manera. Por eso la comprensión pasa por ahí. Perfecto. Y ahora que hablas de si está ahí de serie, ¿no? Otra palabra, ¿no? Que usamos con mucha familiaridad, ¿no? Consciencia, ¿no? Pero hay todo un mundo, ¿no? Detrás de esa palabra. Antes hemos comentado también sobre el uso de sustancias, ¿no? Psicodélicas. La psilocibina, sé que habéis estado trabajando con alguna de ellas, ha habido reacciones. A veces no sé, yo a veces lo percibo como atajos. Tomar esas sustancias son atajos, una ayahuasca, un peyote, psilocibina, son atajos, es como hacer trampa para conectar con esa esencia que somos, o pueden ser medios bien utilizados en manos de buenos profesionales que pueden ayudar a muchos traumas, a quitar mucha sintomatología. O acceder, permitir acceso, calmar protectores y permitir acceso un acceso a más esos estados, ¿no? Tu experiencia desde Niracar y la investigación que estáis haciendo, Gustavo, ¿cuál es? Bueno, en psicodélicos no hemos investigado activamente. Lo que sí es que nos ha interesado y hemos leído mucho y hemos estado en contacto con gente que sí que está investigando, como en el Imperial College of London. Y de ahí hemos generado una forma de pensar también. La ciencia de los psicodélicos no solamente trata de ver si tiene o no tiene sentido en el tratamiento de trauma, tiene mucho sentido para la comprensión del ser humano y del cerebro mismo, porque lo pone en un estado muy determinado. Muy concreto, ¿no? Y en los extremos muchas veces en la investigación se aprende mucho, ¿no? Se ven cosas, ¿no? Entonces, la pregunta del atajo. Bueno, hay atajos que son geniales porque te llevan verdaderamente a que sean un atajo, y hay otros atajos que te pierden más, ¿no? Y con los psicodélicos creo que pasa esto. El psicodélico en sí mismo es una sustancia que genera muchas cosas en el cerebro, ¿no? Pero una es algo que llamamos metaplasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos redes cerebrales que cuando se entrenan en una etapa de nuestra vida, pierden la plasticidad. En el argot se cierran y es muy difícil volverlas a abrir. Por ejemplo, tú cuando naces tienes un periodo crítico en el que generas una manera de ver y entonces puede ser de derechas o de izquierdas. O sea, ves más con el ojo derecho, es más dominante que el izquierdo o viceversa. Pues bien, esa red que genera esa dominancia ocular
en pasado ese periodo crítico, se cierra. Y ya no es plástica. Ya es muy difícil cambiar eso. Eso se estudia en ratones. Pero hay 2 circunstancias en las que se vuelve a generar plasticidad. Una de ellas es el uso de psicodélicos. Muy bueno. Cuando este ratón toma psicodélicos, le puedes hacer que su dominancia ocular cambie. Y también hay muchas redes relacionadas con la socialidad en ratones que se cierran, pierden su plasticidad, es difícil que cambien su comportamiento, pero con los psicodélicos se vuelven a abrir. Entonces, esta plasticidad puede ser positiva o negativa, porque puedes utilizar los psicodélicos para torturar a alguien y entonces generas un daño de varias órdenes de magnitud mayor a si no utilizaras psicodélicos. Entendido. ¿Me explico? Entendido. Entonces, y al contrario, puedes utilizarlo para generar una reorganización de las respuestas que tiene ese individuo, por ejemplo, si ha tenido traumas. Y está funcionando en personas con trauma, con estrés postraumático. De una forma, además, con un cambio muy impactante, ¿no? Entonces, ahora hay un interés científico brutal por el uso que se puede hacer a nivel terapéutico, pero también por la ciencia que hay por detrás, ¿no? Y la segunda cosa súper interesante que nos permitiría cambiar las redes sería el cambio total de circunstancias. Me explico. Si a un ratón que tiene una dominancia ocular derecha le pones en un sitio aislado en el que no pueda ver, cuando no puede ver, ahí se genera un cambio Porque plástico. le obliga, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros empezamos a entender que un retiro de meditación tiene esa componente. Qué interesante. ¿Sabes? Es un aislamiento social. Entonces, en ese aislamiento social se podría producir un efecto plástico que generara, si el entorno es adecuado, un cambio hacia bien. Claro, si te recluyen en un sitio y en la circunstancia que hay alrededor no es positiva, sino negativa, Te machacan, ¿no? te machacan. Efectivamente, es una tortura. Guantánamo. Pero esto explicaría entonces, como de estos en términos políticos, cada 4 años van a repartir psilocibina entre la población, porque si te puede cambiar de derechas a izquierdas y tus neuronales... Espera, que yo como soy muy tonto se me ha ocurrido Nou Camp, Santiago Bernabéu, saca psilocibina esnifable en el ambiente y todo el estadio de Nou Camp del Barça los conviertes en madridistas. O sea, eso se podría, eso podría acontecer. Claro, pero derecha e izquierda ha sido cada 4 años, pensaba que cada 4 años el cambio de red neuronal del país, pero no, parece que igual nos echan algo en el agua. Puede ser. Bueno, esto nos lleva, claro, a... Esto lo vamos a cortar, ¿vale? Para que no llegue a ciertos oídos todo esto que has comentado aquí. Pero sí, estamos tocando temas que están ahí, porque esto es una manera de abrir y cerrar, que es lo que entiendo yo que están todos los poderes fácticos que quieren el control sobre la humanidad, supuestamente, que creo que no es ninguna conspiranoia, que es una historia de la humanidad desde siempre. Cómo controlar más y mejor a mis lacayos, súbditos o ciudadanos. Mis borregos. No solo está esto, sino que está también, y se me ha ido el santo al cielo. Cachis. Sí, se me ha ido, pero bueno, ya volverá. Esto es parte de la inteligencia artificial, que es el otro paso que íbamos a tocar ahora. Pero querría cerrar esto apelando a nuestra amiga Paula Ramírez, como para cerrar un poco lo que hemos hablado hasta aquí y ahora, de cómo me alcanzo, cómo me paro, cómo me escucho, incluso con psicodélicos para poderme escuchar mejor, quitar ruido. Y conté una anécdota que me encantó, que era en un autobús, salían de un país a otro, una ciudad a otra, una serie de personas allí en su zona. Ella trabaja con trauma profundo de gente en zonas de guerra y tuve una formación con ella que tú facilitaste y fue un regalo. Y esto me marcó. Aquella persona de repente empezó a gritar en el autobús, empezó a pedir que parara el autobús, que parara el autobús. Todos se asustaron, pararon el autobús, se bajó del autobús, se tiró al suelo boca abajo y se quedó ahí quieto. Claro, todo el mundo pensando que le había dado algo, que le pasaba, se bajaron allí. ¿Qué le ocurre? No, déjeme un momento. Y se quedó ahí en silencio. Y al cabo de un rato ya se levantó y ya podemos irnos. Claro, todos le preguntaban, bueno, ¿qué ha pasado? Dice, es que necesitaba parar para alcanzarme. Me he marchado demasiado rápido de mi ciudad. Qué bueno. Me pareció brutal. Ahí Paula dije, madre mía. Aparte de Paula, ya sabes que me lo cuenta con más anécdota, con el sentimiento que le pone ella. Y me di cuenta de cuántas veces
no nos paramos para alcanzarnos antes de entrar en casa, antes de abrazar a nuestra pareja o a nuestros hijos, o al llegar al trabajo o al salir del trabajo, parar para alcanzarme. Que mis partes me alcancen todas para estar plenamente presente, pararme para estar en este podcast contigo ahora y no venir con cosas pensando en otras historias, sino que estar aquí mirándote a los ojos y estar solamente aquí tú ahora con Fernando, Susana, que está hoy aquí de ayudante en nuestra técnica. Me pareció genial eso y lo de los pies a tierra, pisar con un pie y con otro para también parar y sentir la tierra, sentir el suelo. Es que estamos muy dominados por la inercia y por la mecánica, por la agenda, por la velocidad de todo lo que ocurre. Y la cuestión de la inercia es que se sucede el estímulo a la reacción, sin poder en ningún momento pues dar cuenta de lo que está pasando y también decidir o tomar decisiones en base a las posibilidades que tenemos. Y creo que eso que hizo ese hombre simboliza perfectamente lo que a lo mejor podríamos hacer cada uno de nosotros, ¿no? En toda esta vorágine en la que estamos. El parar y el intentar al menos saber dónde está el espíritu. Porque podemos vivir años en esa inercia. Cuando hablo de espíritu hablo de manera metafórica, que me entiendan. Esa parte de uno mismo más ¿cómo decir? Más esencial, ¿no? La esencia, el self que dice IFS. El self. Y creo que eso que simboliza perfectamente la importancia de parar, de observar y de tomar una decisión hacia dónde ir. Porque si no es así, pues puede llegar un momento en que uno ya se dé cuenta, pero demasiado tarde, digamos, ¿no? Cuando ya ha pasado demasiados años. Yo tengo una idea del cerebro. El cerebro es muy eficiente. Por eso es inercial, por eso es automático. Y en la mayoría de las cosas que hacemos, la automaticidad es genial. Pero en las cuestiones vitales, la automaticidad a veces no es buena. Y ese tomar ancla o tomar perspectiva, el tomar conciencia, creo que es un hábito que podría ser genial para bueno. Mira, tengo un médico chino. Antes me decías cosas sencillas. Pues tengo un médico chino que lo dijo de una forma, o sea, un médico chino, un amigo que es médico chino, que lo dice de una manera muy sencilla. Si mente fuera del cuerpo, enfermedad. Si mente dentro del cuerpo, salud. Chino sabio, chino sabio, sí, tal cual. Mira. Dentro de esa sencillez, cojo una frase que nos has dicho antes, porque estoy como cerrando esta parte, ¿no? Antes que nos abramos a un poco ver quién es Gustavo aplicando esto, ¿vale? Este apartado que queríamos como tocar un poco con tu permiso. Y es que has hablado a la hora de, me has preguntado antes, ¿cómo te influyó? Te he comentado cómo fue la parte de la época crítica durante el curso y lo inmediato. Pero después me has preguntado, dije, pues fue bajando, que lo sabes tú mejor que yo, que ya me lo vaticinaste proféticamente. Me abandonaréis, iréis dejando lo que habéis aprendido aquí, pero intentad mantener hasta donde podáis. Y ya hoy lo has dicho de una manera que me ha gustado. Buscar pasar de lo máximo tolerable al mínimo eficaz. Es decir, que yo lo que he visto después es que sí que me quedo de todo aquello que yo aprendí y de esa hora diaria que yo conseguí tutelado durante ese tiempo contigo. He conseguido momentos de mucha intensidad, breves, cortos, irregulares, fijos discontinuos, que me haría casi vergüenza haberte dicho después, pero que hoy me ha tranquilizado, que me lo has validado, así que me alegro de que hayas venido hoy aquí. Ya se ha amortizado la mañana. Está amortizadísima. Me ha traído la sensación de amabilidad, de poder ser amable incluso con eso. O sea, la culpa del fracaso, el de lo he hecho mal, estoy haciendo mal. No. Que así también vale. Cuéntanos un poco este pequeño máximo, mínimo eficaz. Primero una nota a pie de página. Este concepto no es mío, es de un amigo, se llama Eduardo Anitua, y me lo compartió hace unos años. Él hace muchas cosas, es investigador también, y relacionadas con medicina. Y dentro de la medicina también existe esto del máximo tolerable, un fármaco. ¿Cuánto tengo que administrar? Pues normalmente el máximo tolerable. Una prótesis.
que se tiene que anclar una parte de tu cuerpo. ¿Cuánto la anclo? El máximo tolerable. Se piensa de esta forma. Porque tenemos la sensación de que esto evita posibles errores, ¿no? Y que más es mejor, ¿no? Efectivamente, y que más es mejor. Y que más es mejor. Pero la naturaleza no es así. Total, la naturaleza es el mínimo eficaz. Lo necesario, Lo imprescindible. imprescindible para que... Eso sí que es eficiencia. Economía. Eso es. Sí. Entonces, en la práctica de mindfulness, pues obviamente en la práctica de meditación, ¿cuánto tengo que meditar? Puedes 1 hora, 1 hora. ¿Que puedes 1 hora y cuarto? 1 hora y cuarto. Cuanto más, mejor. Pero en realidad creo que es un mal consejo. Primero, creo que tienes que estar muy alineado contigo mismo y tener claro por qué estás haciendo esto. Porque lo eficaz siempre es de acuerdo a algo. Puede ser eficaz para una persona porque ha perdido su sueño, su capacidad de tener sueño, o sea, de dormir bien. Otra persona porque está pasando por un periodo de dolor persistente. Y la eficacia ahí es poder vivir mejor eso que le está tocando vivir o poder dormir un poquito mejor, ¿no? Eso sería la eficacia. Pues bien, ¿qué mínimo puedo hacer para que esto sea posible? Bueno, lo malo del mínimo es que es mucho más complejo. Porque lo máximo eficaz es muy fácil. De verlo, ¿no? De calcularlo. Saco, Claro. a todo, a tope. A tope, ya está. Hasta que de repente se gire en contra. Pero el mínimo... Entonces, el mínimo podría ser un poquito más. Claro, y el mínimo, fíjate, lo que yo he venido dando cuenta es que en este ámbito requiere de algo fundamental, y es que la persona tenga una capacidad reflexiva. Es decir, que se vaya dando cuenta de cómo las prácticas Le afectan. Efectivamente, le afectan mentalmente, le afectan corporalmente, le afectan en su día a día. Automotivación y autoexperiencia. Y autonomía. Y autoobservación. Autonomía, que es un palabra griego de primer nivel. Y hablando de inercias, de automatismos y también por ir cerrando y respetando tus tiempos y que nos has regalado hoy, Gustavo, Gustavo también, porque como padre, y Miguel me consta que también pues, está tardadísimo, a veces por mucho que meditemos, practiquemos, nos vemos en un automatismo de gritar, de perder los nervios, de impaciencia, de no poder dormir porque me veo secuestrado, porque mi amígdala está percibiendo una amenaza donde sé otra parte que no es, pero que una parte de mí lo está viviendo como si fuera absolutamente peligrosísimo. Gustavo también es humano y también le pasan estas cositas. Sí. A muchos Gustavos que tengo aquí. Ya lo he integrado rápido. El IFS, ¿no? Sí, y yo siempre... A ver, es muy difícil resumir lo que hago dentro de mí, ¿no? Pero quizás una de las cosas que más me movilizan es preguntarme si estoy conectado. Un ejemplo, pelea con mi hijo de 14 años en la cena. Estamos cansados. Normalmente las peleas surgen cuando estamos cansados, porque el cerebro no tiene tantos recursos. Él se va a dormir a su habitación. Y yo estoy enfadado. Y lo que me dan ganas es de no hablarle en una semana. Sin embargo, esto fue un ejemplo que me pasó hace poquísimo. Sin embargo, tengo muy integrado una pregunta y es, o una afirmación: no pierdas la conexión. No pierdas la conexión. ¿Qué sentido tiene? Entonces, Gustavo se levanta y le dice: Hermes. Y Hermes se da la vuelta y comprende lo que Gustavo quiere hacer, que es volver a conectar. En ese ejemplo pasó algo muy cotidiano y creo que es fundamental. Ese abrazo hizo que luego hubiera una conversación tan importante para mí, que si llegara el momento al final de mi vida, seguro que me acordaría de eso y no de no haberle hablado durante una semana. Seguro. Sin embargo, no es fácil estar conectado. O no tan rápido, ¿no? Según pegas el grito, a lo mejor Hermes te encuentras una penita. Claro. Y también tienes que asumirla y darle un tiempo. Efectivamente. En ese caso sucedió perfecto para el ejemplo. Vale. Pero es verdad Por eso lo has traído aquí. Claro. No los otros 8 que te han fallado, 800 o los que sean.
Pero verdaderamente esto de la conexión es algo muy sencillo y muy útil, ¿no? Conexión con uno mismo, es decir, es el ejemplo que tú antes has puesto, Miguel, de la persona que se tiró al suelo porque se había perdido de sí, conexión con uno mismo, conexión con los valores, conexión con el propósito, conexión con mi propio cuerpo, conexión con con uno la mismo. tierra, con la vida. Conexión con los otros. Al final eso es un gran regalo y somos seres sociales. Gran parte de nuestro cerebro está perfectamente diseñado para que sea así. Por eso el estrés social es mucho mayor al estrés de perder una pierna. Lo oprobio que otros te hacen o que no te quieran, eso es súper estresante en comparación a otras cosas, ¿no? La conexión con otros, por ejemplo en el caso de los hijos o de los compañeros de trabajo o de la pareja, y conexión con la naturaleza, que es otra clase de conexión. Cuando pongo naturaleza aquí, soy consciente de que a lo mejor naturaleza no es un buen término para algunas personas. Hay personas que son más religiosas a lo mejor y que su grado de conexión es con la divinidad, con Dios o con Sí, la o religión. con Jesús de Nazaret, con quien sea. Con quien sea, ¿no? Pero para mí es la naturaleza, o sea, lo que veo. O sea, no solamente la Tierra, es el universo. Los físicos estamos acostumbrados a mirar hacia el cielo y también hacia Lo micro. Hacia lo micro, ¿no? Pues esa conexión con la vida es otra de las partes de la conexión. Creo que si eso está y de alguna forma uno hace lo propio, ya sea practicando meditación o sea lo que sea, para que esa conexión más o menos esté en el día a día, creo que bueno, pues que va a tener una gran brújula hacia donde seguir sus pasos, ¿no? Y yo es como un mantra para mí. Me recuerda lo que acabas de decir lo uno con mínimo eficaz y automático, porque para mí las mañanas que madrugo mucho no me pongo despertador, pero 4:30, 5 me suelo despertar y no calculo el tiempo, pero sí busco primero conectar conmigo. Con IFS hablaríamos de encontrar ese buen lugar, encontrar ese self, donde si a lo mejor el día anterior he estado pillado por un enfado, he estado agobiado por algo, como que tengo la confianza, no es infalible, pero que por la mañana, y tiene que ser por la mañana de madrugada, y por la tarde lo intento y no es lo mismo, no sé cuánta explicación habrá de cerebro o de prana, me da igual, pero es por la mañana, mi sistema conecta por la mañana y soy capaz de darme cuenta, a lo mejor por la noche no sería capaz de ir a darle el abrazo a Hermes, pero por la mañana sí, porque me doy cuenta, ostras, aquí yo he juzgado, yo aquí no he estado bien con lo que le he dicho, como que le he dicho, aquí ha saltado una parte de mí que ayer no me di cuenta y estuve secuestrado por ella, pero por la mañana en ese momento mi sistema es capaz de ver esas cosas y decir, ostras, Fernando, aquí te has columpiado. Y puede salir como el sincero arrepentimiento, o puede surgir creatividad, o puede surgir ganas de dar un abrazo desde el amor, pero sé que hay algo en mí que es a base de repetición, que yo creo que hay conexiones neurales, que cuando pierdo la trazada hay una brújula que me dice, Fer, si quieres volver, suele ser por aquí. Venga, vuelve otra vez a casa, déjate alcanzar, déjate alcanzar otra vez por el cuerpo y por el corazón, y desde ahí ostras, se va la niebla, normalmente se va la niebla, se va la tormenta, aparece cierta claridad y ostras, pues es por aquí y no es por allí. Y de ahí surge algo, movimiento, ¿no? Tan bonito que me emociona cuando lo decías, ¿no? De no voy a dejar que se vaya a dormir, no quiero perder la conexión, ¿no? Pero primero para mí implica conectar conmigo, conectar conmigo. Y para mí este fin de semana he estado en mi pueblo, que tú lo sabes, y estar asilvestrado, cantando por el monte, viendo las montañas, los pájaros, o sea, esa conexión que se da de manera natural, o sea, digo, ¿dónde coño que hemos hecho en la historia de la humanidad para estar perdiéndonos esto? Estar viviendo entre cemento, entre antenas, con pantallas digitales, porque sin esa conexión, tu amigo chino diría que enfermal. Vamos a enfermar. Sin conexión naturaleza, vamos también a enfermar, porque es que no puede ser. Y bueno, solo quiero decir que me hace ilusión compartirlo con vosotros, que es como mi salvavidas, ¿no? Esas mañanitas de meditación, de oración. Yo sí vivo una vida espiritual conectada con eso que es más grande que nosotros. Digo, menos mal que Dios me ha regalado esto, porque si no, me voy en una curva en la carretera, me estrello y se acabó. Gustavo, ahora viene el momento más complicado de esta charla. Un pajarito me contó que te caíste de la bici y te rompiste un dedo. Sí. Y fuiste a urgencias
Y cuando te ofrecieron anestesia dijiste, yo con el mindfulness esto aguanto aquí, vamos, como si fueras de Bilbao. Dentro. Pero cuando te tocaron el dedo, aquello debió doler bastante y creo que hubo, dímelo tú, creo que hubo marcha atrás y dijiste, bueno, un poquito de anestesia igual. ¿Cómo fue aquello? Perdona por la intromisión. Efectivamente. Bueno, fue... Es por tocar el Gustavo humano. Sí. Fue algo muy, muy sencillo. Efectivamente, me rompí un dedo, además de una forma muy poco sexy. O sea, yo estaba andando en bici, paro, tenía ganas de mear. Entonces Poco sexy. Me bajo de la bici, se me quedó el pie, bueno, Enganchadillo. utilizo Las calas. Entonces se me quedó la cala enganchada, pum, caí hacia un lado y puse el dedo meñique, este dedo meñique. El que está más gordito ahora, sí. Sí, este. Y se me quedó como una esvástica. O sea, se me quedó para arriba. Y entonces yo lo veo, hostia, fíjate, eso es trauma, ¿eh? Porque luego en las prácticas de meditación, por ejemplo, o de repente estaba conduciendo y tal, me venía el flashback del dedo así en esvástica, ¿no? Entonces fui a un hospital en bici, no me dolía nada el dedo, ¿no? Fui al hospital en bici y entonces me dijeron, bueno, te vamos a poner anestesia y tal. Y digo, no, yo creo que puedo resistir. Y dice, mira, no es por ti, es porque tu cerebro va a hacer reacciones al dolor que no me van a permitir bien colocártelo. Entonces, necesito no tener esas reacciones. Entonces te voy a chutar benzodiazepina a saco para que pueda recolocártelo. Y fue todo una experiencia con la benzodiazepina. O sea, yo que sé qué cantidad me puso. Máximo tolerable. Pero yo me levanté. Venga, te vas a recolocar el dedo. Venga, vamos. Venga, Pachi. Venga, vamos. A San Fermín después. Entonces, nada, lo vi perfectamente cómo me lo recolocaban y tal. Y bueno, ahora está bien. Vale. Joder. Otra boquejarro. ¿Dónde está Dios para ti? O algo que se parezca a Dios. ¿Dónde lo encuentra la ciencia? ¿Dónde lo encuentra Gustavo? Si te apetece contarlo. ¿O la ciencia dónde te lleva? Porque yo esa pregunta, mi padre era físico, ya aprovecho para decírtelo. Mira. Era doctor en ingeniero aeronáutico y doctor en físicas. Además por Minnesota. No de muchachuches, pero sí de Minnesota. Sí de Minnesota. Y yo le preguntaba eso en la comida. Papá, ¿pero dónde está Dios? ¿Qué te decía él? Pues me decía, bueno, esa pregunta la tienes que preguntar a mí, pero no al científico, porque la ciencia todavía no tiene forma de llegar a él y demostrarlo. Algún día llegará. De momento es una cosa interior, algo interior que cada uno vive. Y digo, ¿el cielo dónde está? Yo le preguntaba, bueno, el cielo que vemos nosotros es uno y eso del que tú me preguntas es otra cosa. No me grababa más, eso se lo agradezco porque no me dejó mucha grabación ahí para que yo pudiera investigar y buscar por mi cuenta. Pero cuido esa curiosidad. Entonces yo ahora desde ahí me pregunto, ¿dónde está para ti? ¿Avanzó la ciencia desde que mi padre me contestó esto como para empezar a decir, se acerca? No, y no creo. Yo, a diferencia. A diferencia de tu padre, creo que jamás la ciencia va a poder responder algo así. Porque es que es irrefutable. Entonces, cualquier cosa que no se pueda refutar no es dominio de la ciencia. ¿Cómo vas a hacer un experimento estudio, para echarlo en contra, ¿no? Claro, entonces, y además porque muy probablemente con las cosas que no conocemos del todo le ponemos una etiqueta, un atributo, ¿no? Tipo Dios. Y Dios puede significar una cosa muy diferente para Fernando, para Miguel o para otra persona, ¿no? Y a lo mejor lo que hay por detrás de la realidad es algo que no tiene nada que ver con ese atributo que cada uno le hemos puesto, ¿no? Pues es limitante incluso. Efectivamente. Lo es. Con lo cual, yo personalmente, para no escurrirme de tu pregunta, no tengo una imagen de Dios como aparece en las religiones. En ninguna, ni siquiera pues en el hinduismo tiene una imagen de los dioses o de Dios, en el cristianismo, en el islam. No tengo esa imagen, o sea, me parece que eso es una imagen que puede generar una gran inspiración para muchas personas, que también recoloca un poco nuestro papel en la vida, etcétera. O sea, que reconozco que tiene un papel humano o antropológico. Una función también, ¿no? Tiene una función, pero no lo veo, no lo siento que sea de esa manera, ¿no? Eso no quiere decir que yo vivo la naturaleza que veo como un misterio.
y a medida que pasan los años, más profunda y más misteriosa aún. Pero mis imágenes no son una estatua o un Cristo en la pared, sino mi imagen es un árbol, es un cielo estrellado o una persona. Y es en esa naturaleza donde encuentro esa trascendencia que creo que encuentran las personas creyentes. ¿Conoces a Zach Bush? ¿No? Es que lo oí hace poquito y me gustó mucho cómo hablaba de la naturaleza. Es un médico, tiene 3 especialidades, ha acompañado también a trascender la muerte en muchos países. Y él hablaba de la naturaleza como, bueno, como que, bueno, era algo así como que Dios no es tanto que Dios esté dentro de nosotros, sino que nosotros estamos dentro de él, dentro de la naturaleza. Él lo ve atrás de la naturaleza, lo que es la biología, todo lo que es nuestra genética, toda la información, todo lo que se mueve, la interconexión que hay entre todo, esa unidad. Bueno, es muy como Spinoza, ¿no? Que Sí. decía Dios, o sea, la naturaleza, que luego Einstein lo cogió de él cuando se le preguntó esto mismo, ¿crees en Dios? Y dijo él, bueno, creo en el Dios de Spinoza, sí. que es la naturaleza misma, o sea, el cosmos entero. No es un Dios que está apartado, sino es el Estamos cosmos ya mismo. todos, somos parte sí, de, es la fuente. inevitable, indivisible. Efectivamente. Y con esto, que te agradecemos ahí que hayas mostrado un poco de patita de Gustavo, pues, porque hombre, para tener la pinta de Cristo que tienes, has tenido que marcar una diferencia con otras tradiciones para que no se confundieran y te empiecen a añadir. Es él. ¿Ha jugado a favor o ha jugado en contra en tu historia y en tu trayectoria? Como en la vida de Brian. Sí, igual, me encanta esa película, me encanta. ¿Cómo ha jugado? Que no me sigáis, que no soy yo. ¿Cómo ha jugado y cómo juega? ¿A favor o en contra? Tu aspecto y tu presencia con lo que has elegido hacer, con llevar grupos, te han perseguido como sectario, como mesías, como usurpador o simplemente lo has llevado con naturalidad. Nunca he tenido ningún problema. Pero te lo han dicho alguna vez, ¿no? Sí, Vale, claro, no sé, yo a pero- veces me cachondeo, ¿no? Dije, sí, yo tuve una cristogénesis, ¿no? Tal, y hablo de mi cristogénesis, que es, bueno, pues dejarme el pelo largo y la barba. Para mí, claro, está más relacionado con los ideales griegos, este aspecto. Pero bueno, entiendo que las personas puedan entender que me parezco a Cristo. Sabemos que tu trauma... Pero tengo ya bastantes más años que él. Sí, ya has pasado los Ya le has 33, pasado. ¿no? Has pasado los 33. Ya le has sobrevivido. Tu trauma gordo viene del apellido, de todas maneras, porque apellidarse 10 debe ser jodido. O sea, toda la vida 10, tienes que dar el 10. O sea, toda tu ciencia ahí ha sido mantener el nivel. Pero totalmente. Mantener el listón. Totalmente. Perfeccionismo a saco Paco. Mira, para ir cerrando y agradeciéndole a Gustavo que nos ha hecho un maravilloso hueco esta mañana para Que me ha costado compartirnos. una comida. Que te ha costado una comida que va a acontecer en breve. Me ha gustado la palabra que has usado, ¿no? Me gusta también misterio, ¿no? Misterio y profundidad, ¿no? O sea, me emociona. O sea, que podamos, y lo engancho con los animales que hemos hablado antes, ¿no? De cuando están relajados, exploran, ¿no? Curiosean, no se cansan, ven más allá del obvio, ¿no? Ojalá nosotros no perdamos esa mirada, ¿no? De los niños, de ver el misterio, que es un misterio que no se agota, que nos moriremos y seguiremos haciéndonos preguntas y estaremos ahí como obnubilados viendo la noche, ¿no? Estrellada. Yo estoy en el pueblo, veo las hormigas y me paro a flipar en colores con las hormigas. No sé los cuervos. Pero puesto de Silocibes. No. Eso después de la fiesta, con 8 copas. No. Y le hablan. Veo las hormigas y digo, explícame cómo se organizan para salir a coger esos trocitos que para ti son chorradas insignificantes de pajita. ¿Cómo vuelve? Explícame cómo se organizan. O sea, por favor. O sea, es increíble. Y a veces pienso, ¿habrá otros seres que nos estén viendo a nosotros y estén pensando lo mismo que yo pienso de las hormigas? Ojo, esto lo dejamos para otro podcast. Pero nos quedamos con me gustan esas dos palabras para cerrar, aparte de gracias. Bueno, Gustavo. mira, yo te digo una cosa de esto que has dicho. Las respuestas creo que generan mucha relajación, mucha calma. Tener una respuesta. El explicavirus. Dios. El explicavirus. Sí. Como control te refieres. Dios es una gran respuesta a todo. Sí, te vale para todo. La pregunta creo que despierta, abre la mente, genera curiosidad. Ahora, claro, hay veces que tanta apertura y tanta curiosidad puede ser amenazante, porque el suelo donde se apoyan, digamos, la cosmovisión que uno tiene, pues se desquebraja. Pero yo tiendo y aspiro a estar más en la pregunta, a entender que el universo es un misterio.
Y es que es ese misterio, el no saber siquiera como físico qué coño es la materia, me llena mucho más y me hace que como que cada año pueda tener los ojos más abiertos a la hormiga o a la persona o a la materia. Y aquí hay un peligro con la IA, te pregunto como experto en IA. Se va a sustituir. Son y 20. No pasa nada, no pasa nada. Vale, Tiremos. Ahí. La IA, sin que te metas aquí ahora mucho en fregado, pero primero, te lo pregunto, Cajaro, ¿estamos para ponernos un chip? Si te ofrece un chip mañana, ¿te lo pondrías o esperarías un ratito más, un cuartito de hora? Hombre, mañana no me lo pondría. Pero oye, ¿quién sabe? No lo descartas. ¿Quién sabe? Pero corre peligro de que esa IA nos dé demasiadas respuestas y cierre nuestra capacidad de preguntar, o a la gente normal le está dando demasiada bola y está sustituyendo al dios de barbas ideológico por ahora un dios que lo sabe todo y ¿dónde está esto? A ver, ¿Qué pienso, no? Vale. A ver, tú tienes un arma y ese arma puede ser algo extraordinario para cierta persona, pero a lo mejor puede ser muy peligrosa para un orangután. Entonces, me parece que no solamente ya la IA, sino el propio Internet es un arma acojonante. Es que hoy en un dispositivo llevamos la biblioteca entera de Alejandría y mucho más. O sea, puedes acceder a cualquier tipo de conocimiento. Y eso es un arma. Pero antes de la IA ya era un arma. Si te das cuenta, la mayoría de la población utiliza Internet para el entretenimiento. De muchas formas. Sin embargo, el gran potencial que tiene Internet a lo mejor lo utiliza un tanto por ciento pequeño. Reducido. ¿Vale? Creo que con la IA pasa exactamente lo mismo. Yo utilizo la IA, estoy hablando de los motores de procesamiento del lenguaje natural, también para preguntar. Yo cuando hago textos le digo, sé mi peor crítico. O sea, ¿qué gaps hay en todo esto que yo digo? Y me va abriendo gaps, Entonces, hay una conversación que te nutre y te expande más allá de que te dé respuestas. Entonces, creo que hay muchos usos de la IA. Entonces, mi proyección es que probablemente vaya a idiotizar a una parte de la población. Al idiota, le idiotice. Exactamente, y a la persona que a lo mejor pues tenga un interés intelectual mayor, apertura, sepa utilizarla también, le dé más herramientas, ¿no? Y sea más creativo incluso. Va a acelerar procesos. Va a acelerar hacia procesos. Arriba y hacia abajo. Eso es. Y a nivel humano va a pasar exactamente lo mismo. Mi gran miedo es que, a ver, un chimpancé, y pobres chimpancés y orangutanes, ¿no? Pero por poner un ejemplo así muy claro, a lo mejor no es capaz de regular todo lo que necesita regular en una central nuclear, ¿no? ¿Vosotros veis capacitados a un chimpancé? No. Bien, la inteligencia artificial va a llevar probablemente a la ciencia a tener una velocidad de expansión extraordinaria y a la tecnología. O sea, no es la IA solo, sino que la IA potencia la expansión y el desarrollo. Nosotros mismos, en el laboratorio, lo que yo antes tardaba a lo mejor un mes en programar, picar código para analizar unos datos, de verdad que ahora puedo tardar 2 o 3 días con una inteligencia artificial, y cada mes que pasa... Más precisa, ¿no? Más mejora, precisa mejora. O sea, hace código mucho mejor que yo. Porque yo también era un poco paquete haciendo código, pero mucho mejor que yo. Bien, esto hace que nuestra propia capacidad de generar trabajos de investigación aumente. Y nosotros somos una mierdecilla en comparación con grandes laboratorios que tienen a un conjunto de personas muy cualificadas que van a utilizar y que están utilizando la IA. Eso va a hacer que vaya en ascenso, pero a una velocidad aceleradamente, que no sé si vamos a poder controlar. Ese para mí es el gran miedo, ¿no? ¿Podremos controlar las nuevas tecnologías que van a salir de todo esto? Hay buena noticia, probablemente muchos de los grandes problemas que hoy tenemos a todos los niveles, a lo mejor pueden también encontrar respuestas tecnológicas.
a la acumulación de CO2, en fin, 1000 cosas. También a problemas de salud, pero también está la otra vertiente, ¿no? Siempre la tecnología nos abre dos caminos, un camino de utilización para el bien luz blanca y humana y otro y oscuridad, no. ¿no? Entonces, esta aceleración no sé si vamos a poder controlarla bien. O sea, y ahí la gran pregunta es ¿qué tendríamos que hacer para poder controlarla, ¿no? ¿Crees que puede llegar a albergar algún tipo de conciencia propia, de autoconciencia? No. La IA, a ver, el procesamiento de la información en el ser humano es una cosa que todavía ni siquiera se conoce. Hace poco estuve leyendo y me obsesionó un tipo de procesamiento de la información en base a biofotones, una fotónica, no solamente en el cerebro, sino también a nivel celular, imagínate. Pero puede haber 1000 capas de procesamiento de la información. Una sola célula ya tiene, por así decir, entre muchas comillas, una mente. Tú sacas una célula de un tejido y la metes en un medio en el que pueda vivir y de repente esa célula tiene comportamientos más bien de bacteria. Es un bicho que tiende a sobrevivir. Lo vuelves a meter en el tejido y entonces vuelve a generar un comportamiento que es de ese tejido. De ese tejido. Vale, tú imagínate que tienes muchísimas células en tu cuerpo que todas ellas tienen como una especie de mentecilla. La base física que sostiene nuestra experiencia como humanos es muchísimo más compleja que el silicio. El silicio, o sea, sí vamos a poder generar inteligencias artificiales que nos permitan manejar la información pero a un nivel que ni imaginamos. Que ni imaginamos. Bien, pero de ahí a que tengan una experiencia propia, eso ya es dar un salto para el que todavía la física que hay por detrás de las inteligencias artificiales es que no está preparada, es que no es la física que necesitaría, por así decir, la conciencia. ¿Qué física necesita la conciencia? No lo sé. Porque o sea, la conciencia es otro tema. Otro melón. Alguien me dijo que teníamos una responsabilidad sobre la IA en la manera de usarla, incluso maltratarla, insultarla, escupirla, porque si lo usamos como una herramienta esclava, se comportará como un esclavo y eso daría más probabilidad a rebelión, esa temida rebelión de que la IA en un momento determinado nos pudiera detectar como peligros potenciales para ella y que la otra utilización podría ser una utilización en positivo y en colaboración, y si se desarrolla suficiente como entidad inteligente, es imposible que quiera destruir a ninguna otra forma de vida porque todo lo inteligente tiende a integrar y tiende a unificar y es consciente de una unidad interdependiente, con lo cual el tratarla bien, entre comillas, alejaría ese peligro de extinción porque nos incluiría. Su inteligencia nos valoraría y nos validaría. No sé cómo te llega esto. No muy bien, porque es que en el principio mismo de la vida hay algo que no está por detrás de la inteligencia artificial. Y es, imaginaros pues en ese mar primigenio donde había gradientes químicos, la energía solar, etc. En algún momento, y no se sabe muy bien por qué, la propia materia empezó a generar un comportamiento complejo en el que pudo minimizar entropía, voy a decir desorden, pero no es desorden en física, pero bueno. Es bien. otro orden. Y utilizando energía. Y ahí hay ya una intencionalidad, si veis, una intencionalidad básica, que es la supervivencia, podríamos decir, pero en base a estos componentes de minimizar entropía utilizando energía. Creo que físicamente, cuando vas al silicio en el cual se sostiene la IA, no está este principio. No. Entonces, al no estar este principio, no le puedes tratar como un ser vivo. No es un ser vivo. No va a generar patrones de ningún tipo como lo hacen los cuervos o los macacos o los bonobos con nosotros. No es eso. Sino es una forma de procesar la información que nos permite acceder a todo el conocimiento humano e incluso generar nuevo conocimiento en base a
algoritmos y a una base de conocimiento que está chupando constantemente. Ya está. O sea, todo lo demás es un poco la cuestión de Frankenstein, ¿no? El miedo que tenemos como seres humanos de hacer algo que finalmente tenga casi como su propia entidad, una vida, una conciencia como Frankenstein y vaya contra nosotros, ¿no? Es una especie de complejo de Frankenstein. Pero creo que en este caso no aplica. Ahora, ¿hay peligros? Sí, hay peligros. Porque una inteligencia artificial que sea muy agente, o sea, que tenga la capacidad de modificar cosas, por ejemplo, si le das acceso a una inteligencia artificial dentro de los ordenadores del ejército, puede ser, y le da capacidad de agencia, puede ser que decida en base a lo que sea, pero no porque ella quiera decidir, es que no tiene agencia, no es un ser vivo, no es consciente, simplemente porque ese algoritmo le lleva a eso. ¿Sabes? Es que le damos una... como que le ponemos, como lo hacen los niños con los muñecos, lo humanizas. Pero no, es un puto algoritmo. Joder, hemos llegado de lo más de aquí a lo más... Yo me quedo más tranquilo. Cuando vea un cacho silicio, como que voy a ver no más relajado. que no tienes el trasfondo que tiene mi célula, chaval. No te vengas arriba, silicio. Me quedo mucho más tranquilo. Pero vamos, puede estar completamente confundido con esto. A saber. Bueno, es el principio de la ciencia, ¿no? El no darlo por sentado todo, que es lo que nos permite avanzar. Yo, por segundo intento de cierre, Miguel, a ver qué tal esta vez. me quedo también. Os vais picando, Sí. Es una relación con matrimonio. Totalmente. Citamos mucho a Mónica Caballé, que es una filósofa que nos encanta, habitar la pregunta. Habitar la incertidumbre y sostenerla. Creo que eso es más interesante que la pseudoseguridad que te da el agarrarte a respuestas y agarrarte a ellas como ya lo tengo todo bajo control. No, yo creo que habitar la pregunta para mí forma parte de síntoma de madurez psicológica y espiritual, ¿no? Sostener, estar cómodo, estar en paz en la incertidumbre y evitando las preguntas, porque nos moriremos y las preguntas seguirán ahí. Bueno, pues me queda claro que la meditación en todas sus formas, buscando un mínimo eficaz, va a ser la base de todo lo que vayamos desarrollando, incluido la relación con la IA. Quiero decir que si un día acabamos con un chip puesto o no puesto, antes sí o sí habrá una necesidad de tener una autoconciencia y una relación con uno mismo para que eso no te posea, no te arrastre o no te salga caro, como puede ser ahora Internet o el uso del móvil o de los reels y de la dopamina que nos están manejando otros. Efectivamente, yo creo que podemos empezar a practicar con los exocerebros que ya tenemos con nosotros, los móviles. Sí. Suficiente, ¿no? Pues Gustavo, ha sido un placer perder una comida y ahora poderla disfrutar. Yo la voy a saborear a lo mindful. Eso te lo puedo agarrar. Eso lo voy a hacer. Lo voy a saborear a lo Pero mindful. con recochineo. Con recochineo. Ahí va a haber. Hay una parte de ¿Hay alguna actualización que quieras compartir de algo a donde invitar a la gente? Que bueno, ya saben que te pueden encontrar en Iracara, en internet. Con eso sale ahí una gran... Bueno, que estén atentos porque acabamos de hacer Nazaret, Eduardo Anitua y yo una fundación que se llama Igeia, cuyo objeto básicamente es la investigación. Lo hemos llamado biomedicina del estilo de vida. Es decir, el objetivo por detrás es intentar entender cómo factores mínimos del estilo de vida generan un cambio en el cerebro. La meditación puede ser uno de esos elementos, pero también hay otros muchos que hacemos, la conexión o no con la naturaleza, el uso de la tecnología o la actividad física o la alimentación. O sea, entramos dentro de lo que es el estilo de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que la gran crisis que tenemos de salud mental va a tener muchos caminos de resolución o de solución, pero uno creemos que está efectivamente en el estilo de vida. Totalmente. Y partimos de esa hipótesis de que si cogiéramos a una persona con un nivel de ansiedad grande, ¿no? y cambiáramos simplemente factores de su estilo de vida con otros horarios, con otras formas, etcétera, y con otra socialización, probablemente cambiaría también su estado, ¿no? Entonces, la Fundación Igeia también hunde sus raíces en
en la mitología griega, puesto que es la hija de Asclepio. Asclepio es el dios de la medicina. Tiene 2 hijas, una es Panaqueia. Hay mitos que dicen que tienen más, pero bueno, 2 hijas. Una es Panaqueia, que es de donde viene la palabra panacea, y la panacea es el fármaco que de alguna forma te cura la enfermedad, ¿no? Que es una vía de la medicina, claramente. Eigeia es de donde viene la palabra, por ejemplo, higiene, y básicamente su cometido es cuidar para que no enfermen. Entonces, queremos reivindicar esa otra parte de la medicina y de esa manera pues surge esta fundación. Pues larga vida. Os seguiremos. Seguiremos. Dale saludos a Nazaret. De tu parte. Y esperamos poder engañarte otro día. Estaré encantado de poder pagar otra comida. Sí, motivo. Ciertamente, yo también. Oye, pues a ver si os estiráis y ya. Y le invitamos a. Yo creo que lo suyo, la siguiente será invitarle a Gustavo. Bueno, se le hemos dejado votando. Pues va a acontecer, Gustavo, va a acontecer. De corazón, gracias por sacar este ratito. Muchas gracias. Un placer compartirte y escucharte desde el corazón, de verdad. Gracias, hasta pronto. Gracias, Muchas gracias, Gustavo. Miguel y Fernando. Muchas gracias. Chao.